Hola, ¿qué tal, tiburones? Mi nombre es Itlali García, soy ingeniera bioquímica. Mi socio, Benjamín Rodríguez, él es biotecnólogo y ambos somos fundadores del IALT. ¿Sabían ustedes que alrededor del mundo 100 millones de animales sufren y mueren en los laboratorios para evaluar la seguridad de cosméticos y productos de cuidado personal? Necesitamos dejar de considerar a los animales como un vehículo de experimentación. Es por eso que creamos LIALT, un laboratorio donde realizamos evaluaciones de toxicología sin crueldad animal. Así es como queremos ver las jaulas, sin animales. En el laboratorio nos convertimos en arquitectos celulares, ya que hemos logrado reconstituir dos tejidos, como lo son la epidermis y un epitelio similar a la córnea, que están hechos a partir de células humanas, con lo que logramos reemplazar por completo el uso de los animales, además de alcanzar resultados más certeros que los obtenidos en ellos. 2018 fue nuestro primer año de facturación, logrando recaudar 460,000 pesos, con un margen de utilidad del 27%. Esto ya quitándole gastos operativos, salarios, etc. Hoy en día venimos buscando una inversión por 800,000 y estamos dispuestos a ceder el 20% de la empresa. ¿Cómo funciona? Bueno, a partir de células reconstituimos lo que es, bueno, por ejemplo, la epidermis. Llega la muestra, nosotros... A ver, perdón, vamos a poner un ejemplo bien claro y yo creo que es importante para que Es lo sepan. que iba a pedir. Vamos a pensar, como se hace regularmente, se agarran a los conejitos, a los conejos esos blancos que ven, los rapan, les quitan todo el pelo, los dejan encuerados y les ponen, vamos a pensar, protector solar en la mitad de la piel, los meten a un tipo horno o una cama de bronceados intensiva hasta que el conejo del lado que no tiene la protección se achicharre y del otro lado no. Y se muere. Esa comparación, o sea, ¿eso se puede evitar con este tejido? Sí se puede sustituir. De los 460,000 pesos que vendiste, tuviste ya cliente. Sí, así es. ¿Qué te pidió ese cliente? Ese cliente me pidió que un kit de rejuvenecimiento de la cara. Antes de lanzarlo me dijo, yo quiero ver si mi producto no va a causar alguna irritación hacia mis consumidores. Normalmente, ¿qué hubiera hecho? ¿Se le hubiera puesto un conejo? Es correcto. Y rapan al conejo, como decía Lo Rodrigo. rapan al Cáustica. conejo. Así es. Eso es con el conejo. Ahora, ¿tú qué haces? ¿Yo qué hago? Yo maduro mis tejidos. Una vez que están preparados, hago la misma exposición. Como si fuera en la piel humana. Ajá, yo estoy regenerando la epidermis, la última capa de la piel humana. ¿Pero qué usas? Es lo que quiero entender, es qué usas. Células. Tejidos que ellos crean. Tejidos que nosotros creamos en el laboratorio. Eso es lo que quería Así es. entender. Ahora, de esto hay varios Sí, laboratorios una que lo piel hacen artificial. y hay varios en el mundo y ya hay en México también. ¿Qué diferenciación tienen ustedes de esos otros que ya existen? Nosotros primero, como en el mercado nacional, pues ofrecemos una gran ventaja de que se evitan que manden sus productos al extranjero. No hay nadie más en México haciéndolo. No. A ver, estos 500,000 pesos que vendiste el año pasado, Ajá. ¿en cuántas muestras? Fueron un total de 21. 21. ¿Y cuántas pruebas requiere un laboratorio normal en el año? Por ejemplo, conocemos de una marca muy grande que ellos hacen estas evaluaciones y mínimo mandan al mes alrededor de 40 muestras. En México. En México. ¿Cuánto dinero han invertido en equipo de laboratorio? ¿Cuánto hay de inversión? Alrededor de 300,000 pesos. O sea, ustedes han invertido 300,000 pesos. Ujú. Han tenido una utilidad en el 2018 como de 100,000 pesos. Sí. y están valuando su empresa en 4 millones de pesos. Ok. Yo creo que la evaluación está muy alta. Ok. A mí sí me interesa mucho. Entonces yo les voy a hacer una oferta, pero la evaluación está fuera. Yo les hago una oferta por los 800,000 pesos, pero por el 40%. Yo creo que además Rodrigo tiene producto que mandarte. O sea, él puede ser tu cliente principal. Entonces yo estoy fuera y los felicito. Gracias. Ojalá y esto siga jalando así porque evitaría muchos pobres animales que los maten, ¿verdad? Sí. Yo estaba preocupada por tu mercado Ujú. porque realmente
estás cobrando 2.500 pesos por prueba y un laboratorio, el mayor, te va a mandar 40 muestras. Sí. Entonces, tus ventas van a ser muy chiquitas. Por eso es que yo digo que Rodrigo, que te está dando las dos cosas, la demanda por el servicio y la inversión, es el mejor socio. Y Yo por los eso- felicito, la verdad es que qué conceptazo, yo no sabía que ya existía algo así. Gracias. Qué padre que lo hagan en México, está increíble, o sea, poder salvar el sufrimiento de tantos animales. A mí me tiene loco el tema, pero no hay manera de que ninguno de los cuatro podamos ser mejor socio que Rodrigo de ustedes y les haríamos daño haciéndoles una oferta y por eso yo estoy fuera. Qué padre que hay mexicanos preocupados por esto y haciendo este tipo de proyectos, pero pues como comentan, ni los cuatro sumados podríamos juntar todo lo que les va a traer Rodrigo a la mesa, así que yo por eso estoy fuera. Bienvenido, Rodrigo. Por supuesto. Claro, muy bien. Tenemos un trato, Rodrigo. Muchas gracias. gracias. Y vamos a crear mucha conciencia. Gracias. Claro que sí. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, tiburones. Felicidades, muy Gracias. bien, síganle. Gracias. A ver, Rodrigo, los Sharks te saludan. Nosotros veníamos buscando a Rodrigo, ya que con él podemos hacer una buena mancuerna, no solo evitando el sufrimiento, sino que también podemos potencializar este gran movimiento y seguir creciendo tanto en números como en animales que no están sufriendo las evaluaciones. A ver, lo que pasa es que el tema del sufrimiento animal sí hay que confrontarlo. Claro, pero además el que les puede mandar chamba muchísimo eres tú, pues tú lo haces todo el día. No, Lo que no se hacemos les en veía otros ya. países ya lo dejamos en México. Claro. Claro.